Hola chicos, mi nombre es Isabel, para los que no me conocen. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta semana. Creo que todos ustedes han sido muy bendecidos, muy privilegiados de tener todas las enseñanzas que les han dado. Estamos muy agradecidos por todo lo que hemos aprendido en nuestra iglesia. Espero que ustedes sigan con ese mismo fuego, con esa misma unción que tenían en sus clases, con sus maestros que los quieren tanto. Solo que ahora estamos en casa todos. Espero que con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, si tienen a alguien cerca, puedan estudiar la palabra de Dios y puedan crecer. El día de hoy vamos a hablar sobre el fruto de la obediencia. Pero antes de hacer eso, quiero que oremos todos juntos para que Dios ponga en nosotros un nuevo deseo, una nueva unción para ser obedientes, que Dios trabaje en nuestro corazón cada día y que podamos amarlo aún más, ¿sí? Señor Jesús, gracias Padre Santo por un nuevo día. Gracias por tu misericordia y por tu bondad que nos acompañan a donde sea que vamos, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestros corazones, por la palabra tan linda que nos das, Señor. Gracias por la verdad que encontramos en la Biblia. Gracias por hablarnos cada día. Padre, te pedimos que ahora más que nunca usemos el tiempo para agradarte, para buscarte, para honrarte, para leer tu palabra, para crecer en oración, Señor. Padre, hoy que estamos hablando del fruto de la obediencia, Señor, siembra en nuestros corazones esa obediencia por tu palabra, Padre Santo. Que en nosotros haya un deseo, Señor, sincero y verdadero por agradarte a ti, por obedecerte a ti, Señor. Padre, pero que podamos empezar siendo obedientes, Señor, en nuestros hogares, a nuestros papás. Padre, que podamos ser un ejemplo para los demás, Señor. Gracias porque tú nos hablas todos los días, Señor. Te pedimos que escuchemos, Señor, de manera atenta, que todas distracciones, Señor, tú las hagas atrás y que podamos, Señor, recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar hablando de la obediencia. Yo voy a tener mi Biblia aquí conmigo. Recuerden que es muy importante tener la Biblia. Yo sé que es muy fácil tener nuestro celular y solo buscar ahí el versículo, pero no hay nada más lindo, no hay nada mejor que tener nuestra Biblia física y poder leer la porción que Dios nos está dando, ¿sí? Entonces yo voy a darles la oportunidad, voy a dejar el tiempo para que busquen cada versículo conmigo y leamos todos juntos. El primer versículo que tenemos hoy es 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel está en el Antiguo Testamento. Y dice así, 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a enfocarnos en la parte que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, yo creo que ese es un versículo un poquito difícil de entender porque habla de sacrificios y tal vez no sabemos muy bien qué es un sacrificio. Esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo, las personas no tenían la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz. Ellos tenían que ver hacia adelante con los ojos de la fe a lo que Dios iba a traer a sus vidas. Entonces ofrecían sacrificios, ofrecían animalitos para así llegar a la presencia de Dios. Pero nosotros somos muy privilegiados el día de hoy. Tenemos la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz. Entonces, lo que Jesús nos está tratando de decir aquí es que no nos enfoquemos en los sacrificios, y eso se refiere a las formas, a una rutina. No nos enfoquemos solo en lo que nos dicen y hacerlo de mala gana, hacerlo solo porque mi mamá y mi papá me lo piden. Enfoquémonos en tener un corazón obediente. A Dios le interesa más lo que hay en nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra buena actitud. A Dios no le interesa las cosas que hemos hecho,
lo que hemos logrado hacer con nuestros amigos, los reconocimientos que nos dan en esta tierra. A Dios le interesa un sacrificio humilde en nuestro corazón, ¿sí? Recordemos siempre que lo más importante que podemos tener es un corazón humilde y dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a seguir sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de obediencia, yo creo que todos nosotros podemos pensar inmediatamente que la obediencia es hacer lo que mi mamá y mi mamá me dicen. Mi mamá y mi papá me dicen, perdón. Y eso es cierto. Nunca nos olvidemos que Dios puso a nuestros papás en esta tierra para que seamos obedientes. Dios pone autoridad, ¿sí? Entonces, ser obedientes es hacer caso, es no querer tener el control siempre, porque a Dios no le gusta cuando tenemos un corazón lleno de enojo, lleno de deseos de tener el control sobre alguien más. Nuestros papás están en nuestra vida por una razón, y si no los tenemos cerca de nosotros, tenemos familiares, tenemos un ejemplo siempre. Así es que tratemos siempre de buscar la manera de primero ser obedientes a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si no tenemos amor y obediencia por alguien más, nunca vamos a poder tener amor y obediencia por la palabra de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en esta tierra para crecer en Él y un día estar listos para reinar con Él. Pero si no podemos hacerlo aquí en la tierra, no vamos a poder hacerlo por el resto de la eternidad con Él. Así es que, si no somos obedientes, es porque tenemos rebelión y somos unas personas desobedientes. Ser desobediente no solo significa no hacerle caso a mis papás o a mi tía o a mi tío o a mi maestra. Ser desobedientes también significa tener una actitud incorrecta en mi corazón que no me está permitiendo seguir adelante en los caminos que Dios tiene para mí. Entonces, lo que Dios nos pide en su palabra es que seamos más como Jesús. Y si Dios nos pide ser más como Jesús, es porque nos está pidiendo ser más obedientes. Jesús es la persona más perfecta que ha estado en esta tierra. Así es que Jesús era la persona más obediente que ha vivido aquí. Significa que tenemos que ser más como Jesús. Y vamos a leer un versículo que nos ayuda a entender lo que Dios pide de nosotros en la obediencia, cómo podemos ser más como Jesús. Vamos a irnos a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses está en el Nuevo Testamento, casi al final. Y dice así: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué significa eso? Que Él tenía algo de Dios en sí mismo. Jesús era un reflejo de Dios, porque su forma era semejante a la de Dios. Así es que vamos a enfocarnos en esto que dice sentir. ¿Qué entienden ustedes por sentir? Yo lo entiendo así. Digamos que salí corriendo de mi casa hoy en la mañana, no me dio tiempo de desayunar y al regresar a mi casa lo primero que veo son estas galletas en la entrada de la casa. ¿Qué voy a sentir? Voy a sentir hambre. Entonces me voy a comer una galleta. ¿Qué pasa si han estado jugando todo el día afuera con sus amigos y no han parado, regresan a su casa y ven este vaso de agua? ¿Qué van a sentir? Van a sentir sed y van a hacer todo lo posible por saciar esa sed, por saciar esa hambre. Así es que eso es lo que Dios pide de nosotros, que sintamos en nuestro corazón ser como Jesús, que sintamos en nuestro corazón ser obedientes y seguir la palabra de Dios. Lo único que Dios pide de nosotros es que sintamos a Jesús, que sintamos su presencia, que sintamos más de Él en nuestra vida diaria. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siendo obedientes, leyendo la palabra de Dios, orando,
Nunca vamos a poder sentir a Jesús si no tenemos comunión con Él cada día. Así es que espero que ustedes puedan sentir a Jesús en todo momento, que puedan sentir su amor, que puedan sentir su cariño, que puedan ser obedientes, así como Jesús fue obediente. Ahora, vamos a pretender que la obediencia a Dios es como una gran puerta, pero esa puerta tiene 8 candados diferentes. Y si no quitamos llave en cada uno de esos candados, la puerta no se va a abrir. Les voy a poner un ejemplo. En la casa de mis papás hay 2 candados en la puerta principal. Y si la de arriba, no quitamos llave en la de arriba, la de abajo sigue cerrada. Entonces no podemos abrir la puerta. Y así es para entrar a la presencia de Dios en obediencia. Si no tenemos cada uno de estos 8 pasos o requerimientos, esa puerta nunca se va a abrir y nuestro corazón siempre va a estar cerrado a la obediencia. No podemos estar a medias, no podemos tener una parte y no querer hacer la otra parte. Necesitamos rendirnos de manera completa para poder tener esta obediencia en nosotros. Así es que vamos a leer muchos versículos, espero que les guste buscar rápido en la Biblia. Si están con sus papás o sus hermanos en la casa, háganlo una competencia para ver quién llega primero al versículo. La primera forma que podemos tener obediencia es si confiamos en Jesús. ¿Y qué significa confiar en Jesús? Significa que lo conocemos. Nosotros no podemos confiar en un extraño porque no conocemos a esa persona. Yo confío en mi mamá, en mi papá, porque los conozco, porque hablo todos los días con ellos. Así es que tenemos que conocer a Jesús para poder confiar en Él. Y la única manera que podemos conocer a Jesús es si leemos la Biblia, si oramos a Dios. En Salmos 41, vamos a ir rápido ahí. Leemos acerca de esto. Versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué significa esto? Significa que estamos pacientemente esperando para poder conocer a Jesús. La única manera que vamos a hacerlo es si oramos todos los días, si lo conocemos aún más, si nos tomamos el tiempo para orar a Él. No podemos conocer a alguien que no le tenemos confianza. Y asimismo, no podemos confiar en alguien con quien no hablamos todos los días. Así es que, chicos, recuerden que si decidimos confiar en Jesús es porque tenemos un corazón dispuesto a esperar en Él. Y esto mismo de esperar en Dios en oración se refiere que va a ser un proceso lento, porque la paciencia requiere de un proceso. Y este es el punto número 2, estar dispuestos a orar. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar dispuestos a tomar el tiempo cada día para orar, para escuchar su voz. Voy a ponerles un ejemplo. Esperar pacientemente o con un corazón dispuesto es esperar un proceso que tiene que pasar. Miren esta plantita, es muy chiquita, no es del tamaño de un árbol grande, pero si yo pacientemente espero y la riego todos los días, tal vez un día va a crecer a ser más grande. Y así es en nuestro corazón. Si pacientemente esperamos en oración, si meditamos en su palabra, Dios cada día va a sembrar una semilla nueva en nuestro corazón. Vamos a crecer más y un día vamos a llegar a ese punto donde tengamos dispuestamente en nuestro corazón esa semilla de obediencia. Ahora, el punto número 3 es meditar en su palabra cada día. Cuando pensamos en meditar, tal vez pensamos en tener los ojos cerrados y no poner atención a nada más. Y tal vez estamos pensando en una imagen que no se refiere a la palabra de Dios. Pero meditar en la palabra de Dios significa
No solo leer así rápido como leemos un anuncio. Meditar significa que vamos a leer, vamos a dejar que esa palabra cobre vida en nuestro corazón y vamos a tomar el tiempo para estudiar la palabra. Así como estudian para el colegio, así tenemos que estudiar la palabra de Dios y con más determinación que el colegio. Si no tienen a alguien en su casa que les enseña a meditar en la palabra de Dios, empiecen ustedes solitos. Ustedes pueden ser un ejemplo para los demás en su casa, pueden enseñarles a los demás qué significa meditar en su palabra. Y en nuestra iglesia nos han enseñado tantas veces que lo único que nos va a ayudar a pelear la batalla cada día es si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. No nos enfoquemos solo en leer cosas que no nos traen beneficio, ver cosas que no nos benefician. Enfoquémonos en meditar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer cada día en Él. La cuarta cosa que tenemos que hacer para tener obediencia es estar dispuestos a caminar aunque no veamos de manera clara el camino. Pretendan ustedes que están en un lugar oscuro, no hay luz y están tratando de llegar al final de la meta. ¿Qué van a hacer? Van a buscar todo lo que puedan para que haya luz, van a tratar de abrir sus ojos más, todo lo que puedan para ver de manera clara. Pero sabemos que este camino no siempre es fácil, porque este camino está lleno de pruebas, de situaciones difíciles. ¿Y por qué? Porque Dios quiere ver las intenciones de nuestro corazón. Así es que si vemos que el camino está un poco nublado, si vemos que el camino está un poco oscuro, confiemos en que Dios va a aclarar ese camino si nuestro corazón está dispuesto, si nuestro corazón está lleno de gratitud por Él, si nuestro corazón es obediente a su voz. La única manera que vamos a poder atravesar este camino es si tenemos a la voz de Jesús en nuestro oído todo el tiempo. Escuchemos atentamente lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque solamente eso nos va a ayudar a caminar este camino. En Hebreos 11:8, vamos todos juntos a Hebreos. Recuerden que Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi al final, antes de Santiago. Hebreos 11:8 dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba. Abraham no tenía una foto que Dios le había mandado del lugar a donde lo iba a llevar. Abraham fue con sus ojos de la fe. Y eso es un ejemplo para nosotros. Tenemos que tener nuestros ojos de la fe abiertos siempre. Si el camino está oscuro, abramos los ojos de la fe, abramos nuestro corazón a escuchar lo que Dios nos está diciendo para que Él nos guíe en el camino de verdad. La quinta cosa que tenemos que hacer es estar dispuestos a experimentar pruebas. Y es como les dije, este camino está lleno de obstáculos. En una competencia, no todo es un camino plano. En una competencia hay que saltar, hay que correr, hay que agacharse, hay que gatear. ¿Y por qué es eso? Porque Dios quiere probar nuestro corazón para ver si aún en las pruebas vamos a obedecer. No siempre va a ser color de rosas, no siempre va a estar soleado. Hay veces que va a estar nublado nuestro camino. Hay veces que vamos a sentir que estamos solos y tal vez sí estamos solos, pero usemos esa oportunidad para buscar más a Dios, para pedir un corazón obediente, para seguirlo a Él aún en las pruebas. La sexta cosa en la puerta de obediencia es dejar las consecuencias en las manos de Dios. Y cuando pensamos en consecuencias, tal vez pensamos, me regañaron, hice algo malo. Y sí, porque todo lo que hacemos tiene consecuencia, bueno o malo. Si decidimos ser obedientes, va a haber una consecuencia buena, por así decirlo, un regalo o un premio. Si hacemos algo malo, si desobedecemos, tal vez pueden haber consecuencias malas. Y tal vez es porque tenemos un corazón lleno de intenciones malas,
Si somos desobedientes es porque no nos importa lo que hay alrededor de nosotros, no nos importa cómo nuestras acciones van a traer consecuencias a los demás. Y tal vez no estamos seguros de cómo vamos a obedecer a Dios, tal vez no están seguros de qué tienen que hacer para obedecer a Dios. Y es por eso que nosotros estamos tratando de enseñarles lo que la palabra de Dios dice, porque todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Así es que tomemos en cuenta siempre cómo nuestras acciones van a afectar a los demás, cómo van a afectar a Dios. Muchas veces podemos hacer que Dios se entristezca por nuestras decisiones y no queremos hacer eso. No queremos desagradar a Dios a tal punto que Él vea que tenemos desobediencia en nuestro corazón. Tenemos que siempre tratar de ser las personas más obedientes. Si nuestros amigos a nuestro alrededor no se enfocan en las consecuencias, seamos luz para ellos, que ellos puedan ver que nuestro corazón está lleno de obediencia para Dios. La séptima cosa es aceptar la disciplina de Dios, si estamos siendo obedientes o no. Todo en esta vida tiene consecuencias, siempre tiene que haber disciplina. Y tal vez ustedes han tenido momentos donde sienten la corrección o disciplina de parte de sus papás. Y eso es porque la disciplina nos ayuda a ser personas mejores. Todo en esta vida nos va a ayudar para llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Así es que si estamos viviendo una doble vida, si no estamos siendo obedientes, necesitamos la disciplina de Dios para enfocarnos en nuestro camino, para regresar a esa senda de obediencia. No veamos a Dios como alguien malo. La disciplina de Dios viene con mucho amor, con mucho cuidado, y es para que nosotros seamos mejores cristianos, para que tengamos un espíritu humilde y obediente, siempre atento a la voz de corrección de Dios. Vamos a leer en Hebreos 12:10, ya estábamos ahí. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto nos está diciendo que nuestros padres van a ser ese ejemplo de disciplina para nosotros. Si somos una familia que busca y anhela a Dios todos juntos, vamos a sentir el amor y la disciplina de parte de Dios. Así es que enfoquémonos en siempre buscar la disciplina que Dios tiene, la corrección, los mandamientos que vienen con amor a nuestra vida. La última cosa en la puerta de obediencia es que esta trae mucha bendición a nuestra vida. Todo lo que Dios manda a nuestra vida es bueno, aunque no lo veamos inmediatamente, pero la obediencia es de la mayor bendición a nuestra vida. La obediencia nos lleva a tener una buena actitud, nos lleva a tener amor por nuestro prójimo, nos lleva a tener un amor más verdadero y sincero por Dios, porque si somos obedientes significa que confiamos en Dios, que lo conocemos y que estamos dispuestos a dejar todo atrás para un día recibir la bendición más grande, y esa bendición va a ser poder pasar la eternidad con Dios. Así es que quiero animarlos a que sean como Abraham. Abraham no sabía a dónde iba, pero él fue obediente porque él sabía que Dios le iba a dar la mayor recompensa, la mayor bendición. Ustedes han escuchado muchas veces la historia de Abraham cuando Dios le pidió entregar un sacrificio y resulta que ese sacrificio iba a ser su hijo. Sabemos que Abraham nunca le discutió a Dios, nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Él, aunque sabía que le iba a doler mucho entregar a su hijo, fue obediente a Dios. Seamos como Abraham, tengamos un corazón lleno de obediencia, lleno de gratitud por todo lo que hace Dios en nuestra vida. Yo sé que estos tiempos son difíciles y tal vez no nos dan ganas de ser obedientes, tal vez no queremos escuchar a nuestros papás, no queremos ser un buen ejemplo de cristianos, pero la mayor recompensa va a venir en ese final día, cuando Dios va a decirnos que fuimos fieles, fuimos obedientes, tuvimos gratitud en nuestro corazón.
Así es que, chicos, los animo mucho a que sean obedientes, a que tengan en ustedes ese sentir por ser más como Jesús, por agradarlo a Él y para crecer más en la estatura que Dios tiene para nosotros. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes, que tengan ustedes un nuevo deseo por ser obedientes y ser un ejemplo para los demás. Vamos a terminar orando y espero que todos estén muy bien. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta enseñanza que nos has enviado, Señor. Gracias por hablarnos. Padre, te pido que nuestro corazón haya recibido esto con mucha gratitud. Te pido, Señor, que tu obediencia crezca en nosotros, Señor. Que no solo crezca, Señor, pero que cada día haya un mayor deseo por ser siervos obedientes a ti, Padre Santo. Que podamos obedecer tu palabra, no de mala gana, Señor, no solo por hacerlo, sino que sea un deseo verdadero, Señor, un anhelo que tenemos en nuestro corazón. Haznos obedecer a nuestros papás, Señor. Haznos ser ese ejemplo para nuestros amigos de lo que es ser un cristiano obediente y diferente, Señor. Haznos separarnos, Señor, de la desobediencia de este mundo y haznos seguirte a ti, el mayor ejemplo de obediencia y de amor. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima.